Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, ahí en el libro de Jonás, perdón, en el Salmo 130. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu bondad, tu misericordia, en concedernos estar en este lugar de reunión para exaltar tu nombre, para bendecirlo, porque tú eres digno de ello, Señor. Tú has planeado esta redención maravillosa en tu Hijo Jesucristo, y por ello te damos las gracias, Señor, porque tu palabra ha tocado nuestras vidas, ha tocado nuestras almas. Y estamos aquí, Señor, con el deseo de ser edificados por tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude para declarar esta palabra, Señor, y que nos ayude también para edificar en nuestras almas, para que seamos maduros, para que crezcamos conforme al crecimiento que tú nos concedes a través de nuestra relación con esta preciosa palabra, Señor. Te bendecimos y te rogamos tu ayuda y tu influencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en el Salmo 130. Este salmo es reconocido como un salmo penitencial. La palabra penitencial quiere decir que se refiere al arrepentimiento, un salmo de arrepentimiento. Y vemos en este salmo como una especie de termómetro que mide el estado espiritual de los creyentes, arrancando desde las profundidades de la desolación a causa del pecado hasta la plenitud de la esperanza en Dios, ¿no? Desde estar desde los profundos clamando hasta la conciencia completa de que hay abundante misericordia en Dios para perdonarnos. Desde una convicción profunda de pecado que teme ser rechazado por Dios hasta la certeza de que podemos encontrar misericordia en Dios. No es como si fuera desde el sur hasta el norte completamente. Sin lugar a dudas es una oración ferviente pronunciada por una persona afligida por la ira divina contra el pecado, ¿no? Que está buscando el perdón divino con sinceridad y también con un profundo arrepentimiento. Spurgeon, el predicador inglés, se refería a este salmo como el salmo de las profundidades, en cuyo fondo, dice, podemos encontrar la perla de la redención. Entonces, desde la perspectiva de su ubicación entre los cantos graduales, recordamos que en el Salmo 134 terminan estos cantos graduales que van ascendiendo, ¿no? Escalón por escalón, que iban siendo cantados para llegar hasta el momento propicio de la adoración en el templo. Así desde esta perspectiva nos muestra que solamente podemos llegar a la plenitud de la adoración a través de un arrepentimiento genuino, a través de un arrepentimiento verdadero. Si no lo tenemos, no podemos hacer las cosas correctamente, ¿no? Entonces, antes de llegar a la adoración final en el templo, antes de ascender al punto culminante de la adoración, los peregrinos que iban al templo tenían que pensar, tenían que meditar, tenían que asegurarse de que tenían un arrepentimiento verdadero, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de la regeneración, podemos ver en este salmo un cierto paralelismo. ¿Se acordarán ustedes? Hemos hablado de estos 10 pasos. Nada más te los voy a apuntar porque luego me falla la memoria y ya se me olvida la guitarra y se me olvidan las llaves y se me olvida todo, ¿no? Entonces, pero vamos dejando fuera estos dos primeros pasos
Esta secuencia la usaban los puritanos para hablar del proceso de la regeneración. O sea, sabemos que ocasionalmente encontramos en la Escritura lo que se llama la regeneración instantánea, o lo que es más normal, la regeneración como un proceso. Entonces, este es el proceso común de la regeneración. La persona es despertada, después comienza una búsqueda, la persona empieza a buscar en todas partes para encontrar a Dios. A veces, si estamos en la religión común, empezamos a buscar en una religión, en otra religión, en la propia religión que tenemos, ¿no? En la religión común decimos, no, ha de ser que no he entendido yo bien las cosas y no he considerado bien las cosas, entonces me meto de lleno a la religión que ya tengo para encontrar finalmente que no hay nada allí, ¿verdad? Entonces, así hay un despertamiento, una búsqueda, y el Espíritu Santo comienza a implantar en nosotros un temor de Dios, una convicción de pecado, hasta que llegamos a lo que se conoce como una regeneración inicial, vamos a decirlo así. Esta regeneración nos capacita para el arrepentimiento y la fe en Cristo. Obviamente estos pasos son parte de un mismo proceso, ¿no? Lo podemos poner fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe. Siempre decimos que la fe es una fe arrepentida y el arrepentimiento es un arrepentimiento creyente. Son como dos caras de una misma moneda, ¿verdad? No los podemos separar, aunque aquí para efectos didácticos los ponemos de esta manera. Entonces, después de que ocurren estas cosas, nosotros tenemos cierta seguridad de haber nacido de nuevo. Y esa seguridad no nos da certeza, y existe en nosotros un combate o una lucha. Es esa parte cuando hemos estado escuchando la verdad y creemos que Dios ha hecho algo en nuestra vida, y luego al día siguiente nos levantamos y decimos, creo que no, sigo siendo el mismo hipócrita, sigue siendo la misma persona malvada que siempre he sido, estos pensamientos no son de una persona regenerada, estoy mal. Entonces hay un combate en el hecho de decir, un día sí soy y otro día no soy, ¿verdad? Entonces estás oscilando entre estos dos puntos, hasta que finalmente hay una certeza de salvación, ¿no? Ahora, curiosamente, encontramos aquí en este Salmo 130, si excluimos esta parte, encontramos un paralelo entre cuando viene la convicción de pecado y el temor de Dios. Bueno, aquí ya los puse invertidos. Vemos que es lo que nos trata el Salmo 130, ¿no? Desde lo profundo. Es necesario que Dios nos meta en esta posición, ¿no? En una convicción de llevarnos hasta lo profundo, de reconocer la condición de nuestras vidas para ver nuestra gran necesidad de Dios, ¿no? Después de eso viene Dios mirando a los pecados. Dice, si tú miras a los pecados, ¿quién podrá sostenerse? Estoy señalando los versículos, ¿no? Sí, por lo tanto, reconozco, dice el versículo 4, que hay perdón en ti, dice, para que seas reverenciado, ¿no? La fe y la confianza. Después de eso, en los versículos 5 y 6, menciona por varias ocasiones que mi alma espera a Jehová. Bueno, más bien en el 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. 4 veces aparece mi alma espera a Jehová más que los... O sea, ya hay una cierta seguridad, yo voy a esperar, ¿no? Aunque por momentos se puede decir que hay una
que hay una lucha, ¿no? Esperando, desesperado, a ver si amanece o si no amanece, como el vigilante que se medio duerme o el centinela que medio cabecea, pero lucha para esperar finalmente que no se vaya a dormir y no llegue una emergencia, hasta que en el versículo 7 y 8 ya encontramos la certeza, la seguridad que nos hace capaces de recomendar a otros y de decir, voy a esperar, ya esperé, yo estoy confiado, ahora que Israel también espere, ¿no? Que espere toda la nación en él. Aunque el pasaje no trata con el tema de la regeneración, pueden ver ustedes cierto paralelismo que se encuentra, y esto, podemos ver que estos rasgos que estamos señalando aquí no son rasgos pasajeros, sino son rasgos que permanecen en la vida de todos los verdaderos creyentes. Son rasgos que se van desarrollando, ¿no? Ahora, vamos a ver pues el Salmo 130, que nos muestra ciertas características de lo que es una oración, ¿no? En primer lugar, versículo 1 y 2, dice, es una oración desde lo profundo, versículo 1 y 2. De los profundos o desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. No sabemos con exactitud cuál era la situación del salmista, pero resulta entendible por estas palabras que se encontraba en una debacle, ¿verdad? Que se encontraba en una situación de angustia, quizás estaba muy desanimado, se había desvelado y había amanecido muy desanimado, ¿verdad? Entonces, un desánimo intenso. O quizás estaba pasando por algún aprieto grave que no lo señala el Salmo. Pero la metáfora que usa se refiere a alguien que está en las profundidades, ¿no? A alguien que se está ahogando, ¿sí? Desde lo profundo a ti clamo, o sea, estoy hundido, es una metáfora como si alguien estuviera hundido bajo el agua, ¿no? Entonces, su expresión nos hace recordar a varios personajes, no exactamente hundidos en el agua, pero nos hace recordar, por ejemplo, a José, ¿sí? Calumniado por la esposa de Potifar y metido injustamente a la cárcel. Toda su vida había sido un desastre, ¿verdad? Toda su vida había sido un traspié tras otro, un problema tras otro, hundiéndose lentamente, encerrado entonces injustamente, no en las profundidades de la cárcel estaba encerrado, ¿verdad? En Egipto. Nos hace recordar a David igualmente, bueno, también a Daniel más adelante, ¿no? Pero a David igualmente calumniado, traicionado y después desterrado, ¿no? Decir, no, desterrado por Saúl y buscando necesariamente escapar para no ser muerto, ¿no? Entonces, nos hace pensar en Jonás especialmente, bajo la tempestad, escapando de la orden de Dios de ve a predicar a los ninivitas, y Jonás dice, no, a los ninivitas no voy, ¿verdad? Entonces, voy a viajar a Tarsis para ver si, me escapo de esta obligación de predicar, en Nínive. Me caen gordos los ninivitas, ¿verdad? Entonces, no quería ir a Asiria, ¿verdad? Entonces, entonces Dios le envía una tempestad, ¿sí? Luego es echado al mar, tragado por un gran pez, y ahí sí vamos a ver más adelante que nos dice el pasaje que acabamos de leer, que se sentía ya rodeado de las algas, ¿no? En la profundidad del mar, y dice, y desde ahí me acordé de Dios, ¿no? Desde las profundidades. Estaba diciendo Daniel, ¿no? En el foso de los leones, también echado injustamente ahí, calumniado, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora, no?
ya se juntaron en un complot contra mí y él estaba en el foso ahí. Finalmente hay un cuadro que en alguna vez estuvo en mi oficina, ¿no? Con Daniel ahí sentado platicando prácticamente con los leones, ¿no? Que no lo destruyeron, no se lo comieron. O sus amigos en el horno de fuego, ¿no? Todas estas cosas nos hacen ver, ¿no? La oración nunca podrá ser más intensa y sincera que cuando nos encontramos en las profundidades, que cuando nos encontramos en problemas, ¿no? Normalmente oramos, Señor, y comenzamos nuestro ruego. A veces repetimos muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando estamos angustiados y desesperados o enfermos, ¿cómo es nuestro ruego? Nuestro ruego es diferente. Es un clamor, es decir, óyeme, nos empezamos a derramar. Escucha mi ruego, concédeme estas cosas. Es diferente, ¿verdad? Cuando no hay una angustia, cuando no hay, cuando no estamos en las profundidades, ¿sí? Las profundidades de una situación difícil, las profundidades de una situación adversa, real, ahí sí clamamos, ahí sí la palabra clamor es la palabra gritar, ¿no? Clamamos desde lo profundo, ¿sí? Cuando todas las cosas van bien, a veces nos descuidamos en esta parte, ¿no? Entonces, resulta que no solamente no clamamos, pero cuando las cosas van como en prosperidad, a veces ni siquiera oramos. Estamos ocupados, estamos entretenidos y se nos pasa esto, se nos pasa el otro, preparados para un asunto, para otro asunto, para un viaje, para un trabajo, para lo que usted quiera, ¿sí? A la señora normalmente dice, ay, ya es tales horas y yo todavía no pongo a descongelar la carne. No se va a descongelar, ¿qué voy a hacer? Y sacan la carne, ¿no? Para ver si se descongela para la hora de la comida, ¿no? Si te sirven unos hielitos, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero están ocupadas, ¿no? Entonces estamos a veces distraídos. Pero no somos así cuando tenemos la angustia o la enfermedad o el problema, ¿no? Ni siquiera nos da hambre, ni siquiera pensamos en otra cosa más que en rogar a Dios y encontrar lugar y misericordia en el seno de Dios, ¿no? Jonás, después de que encontramos aquí en Jonás en el capítulo 2, por favor, que acabamos de leer hace un momento, me previne desde mi casa para poner aquí, porque luego no encuentras Jonás, no estás dándole vuelta ahí entre todos los profetas y no lo encuentras. Entonces en el capítulo 2 y en el versículo 3, hay unas diferencias entre la versión antigua y la versión 60. Yo estoy leyendo en el versículo 3, ustedes van a encontrar el pasaje en el versículo 2, ¿sí? Dice, y dije, clamé en mi angustia, dice la versión 60, ¿no? En mi angustia clamé a Jehová. La versión dice, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé y mi voz oíste, ¿no? En mi angustia clamé a Jehová, ¿no? Desde el vientre del pez. Luego en el versículo 8, en el 7, en la versión 60, dice, descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová y mi oración entró hasta ti en tu santo templo, ¿no? Está narrando lo que sucedió cuando él fue echado y arrastrado al fondo del mar, ¿no? Entonces, clamó. En realidad no podemos saber con exactitud si estaba muerto. Mi suposición es que sí, pero esa es una suposición del hermano Omar, ¿no? Entonces, aquí no dice que murió, dice estuvo 3 días. Yo no sé si podría respirar o sencillamente, por eso es figura de la resurrección de Cristo, no estuvo 3 días sepultado en el vientre de un pez, ¿no? ¿Y es emblema de qué? El Nuevo Testamento lo maneja como emblema de la resurrección, como una figura de la resurrección.
Sí, aunque aquí no lo dice, nos dice que él estaba, desfallecía y desde ahí se acordó y elevó su oración. Mi pregunta aquí, ¿cómo creen que haya sido la oración de Jonás desde el fondo del mar dentro de el gran pez? No dice que era una ballena, siempre dice es un gran pez. Y todo el mundo dice que es una ballena, lo dejaremos en el gran pez, ¿no? Entonces, no sabemos más, pudiera ser un tiburón gigante o de esos que miden 10 metros, que gracias a Dios no conozco ninguno de esos así de frente. Entonces, lo vemos en esta parte. ¿Cómo sería su oración? Sería una oración cotidiana, costumbrista, no, ¿verdad? Sería una oración, o sea, totalmente desesperada. Estaba al borde de la muerte, estaba ya sin ninguna esperanza. Si te traga un pez y se va al fondo del mar, ¿cuáles son las opciones para que tú puedas salir librado de una condición así? ¿Cuántas posibilidades hay? Cero, menos que cero, ¿no? No, ahorita van a echar un anzuelo para pescar al gran pez. No va a suceder así, ¿verdad? Lo que vemos que sucedió ahí es exactamente un milagro. Es un milagro de resurrección, lo que está ejemplificado ahí. Ya no tenías, después de la muerte, ¿sí? 3 días en el vientre, ¿qué esperanza tienes? ¿Vas a salir? No, ahorita me salgo nadando, ya que me saque, me suelte la ballena o abra sus fauces, entonces yo salgo como de un clavado así de... No hay ninguna opción de esas, ¿verdad? Ya hemos platicado de eso, es un poquito feo, ¿no? Medio asqueroso pensar en dentro del vientre de ese gran pez, seguramente había en su estómago jugos gástricos, ¿no? De esos que empiezan a descomponer la materia, la carne, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos imaginarnos a Jonás en una película hollywoodense, va a salir uno guapo, así, bien vestido y todo lo demás. Pero si nos enfrentamos a la realidad, yo creo que estaba todo horrible, ¿verdad? Quizás carcomido, quemado por el ácido. Entonces, bueno, desde ahí Dios lo llevó a lo profundo y cuando su alma desfallecía, dice, me acordé y oré a Dios. Yo supongo que ha de haber dicho, bueno, entre las cosas que dijo, es cumpliré mis votos, o sea, era llamado de Dios para predicar el evangelio, ya voy a cumplir ahora sí el voto que prometí, ya no me voy a echar para atrás. Bueno, ándale pues, y va el gran pez y ¡guau! ¿Sí? Tira una bocanada y lo echa para afuera, ¿no? Entonces, cuando estamos en una situación así, las oraciones no son repetitivas, las oraciones no son costumbristas, sino que son oraciones desde lo profundo, ¿no? Con una necesidad muy intensa. Entonces el salmista dice en el versículo 2, y regresamos aquí al Salmo 130, nos dice, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos. O sea, cuando dice, oye mi voz, ¿no? Desde los profundos, me imagino a Jonás, ¿no? Gritando, ayúdame. Desde el fondo del mar, ¿no? Si no nos alcanzan a oír desde el fondo de una alberca, imagínense ustedes desde el fondo del mar. O sea, ¿quién te va a oír? Las personas dicen que esto es una fantasía, ¿no? Que es contrario a la lógica. Y en un sentido, tienen razón porque es un milagro, ¿no? Pero luego nos lo está narrando Dios mismo y nos dice en su palabra, ¿no? Que esto fue como un milagro y la oración de él se convirtió como aquí, desde los profundos clamo y es una súplica. O sea, por favor, ayúdame, no tengo ninguna esperanza, no hay ninguna manera de que yo pueda salir de aquí, salvo por un milagro, salvo por algo sobrenatural que Dios haga, como es regresar a una persona de entre los muertos. ¿Sí? ¿Cuándo han visto ustedes vomitar a una ballena, a un gran pez?
a un tiburón. No, no los hemos visto. Pero Dios, que conoce todos los mecanismos de todas las cosas que Él ha creado, mandó vomitar a este gran pez, ¿no? Y el gran pez lo escupió, ¿no? Lo echó para afuera. Entonces, ya vemos aquí, ¿no?, que su oración se volvió, cuando estamos en una situación de estar en los profundos, en una depresión, quizás en una situación de emergencia, nuestro ruego se vuelve una súplica con lágrimas, una súplica agónica, donde ya no puedes más y dices, me rebasaron todas las cosas, estoy hundido aquí en medio del cieno, o sea, no puedo hacer nada, nada que yo haga va a cambiar las cosas, todo lo que intento se derrumba, todo lo que intento fracasa. Entonces, aquí estoy, solamente esperando en la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, suena muy absurdo, ¿no?, cuando escuchamos las expresiones de hubieras decretado, Jonás, ahí en el fondo del mar, ¿no? No, hermanos, hubieras decretado para que la ballena o el gran pez te echara, ¿no? Hubieras llegado a exigir delante del trono de Dios. Hermanos, todas esas cosas son teoría nada más, ¿no? Sí. Se nota que una persona en tales condiciones no ha conocido lo que es la humillación, estar bajo la convicción de pecado y la sentencia de justicia y de condenación que pesa sobre tu alma, que no te permite hacer absolutamente ninguna demanda. Estás ahí flojo totalmente, suelto, desesperanzado, ¿no?, clamando y diciendo, ojalá Dios tenga misericordia de mí, ¿no? Bueno, la oración en la Biblia es un ejercicio de humillación y un ejercicio de dependencia, ¿sí? Esto es lo que Dios hace con los creyentes. A través de ella nos encomendamos a Dios. ¿Y qué manifestamos al encomendarnos a Dios? Manifestamos y nuestra fragilidad, manifestamos nuestra necesidad, nos inclinamos, nos manifestamos nuestra sumisión y conformidad al gobierno divino. Eso es lo que hacemos en la oración. A veces nos inclinamos en situaciones difíciles y no tenemos muchas palabras, tan solo nos inclinamos y adoramos a Dios, ¿no? Dios conoce todos nuestros corazones, todas nuestras necesidades. No hay ningún versículo en la Biblia donde se enseñe que la oración es el secreto para que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿no? No, se venden toneladas de libros ahí en las librerías cristianas, ¿no? El secreto de la oración de la oración eficaz, ¿no? La oración poderosa y cosas así ridículas, ¿no? ¿Qué buscas en la oración? No, que Dios haga esto, que Dios me conceda esto, mi príncipe azul, mi princesa, que me saque la lotería, o sea, puras oraciones materialistas, puras oraciones egoístas. Esa no es la oración que a Dios le agrada, ¿no? La oración que a Dios le agrada es la oración que busca, que reconoce su persona, sus atributos, que le glorifica, que se confía en Él, ¿sí? Que delante de Él está como aquel hombre humillado, ¿no?, que no quería ni levantar su rostro diciendo, aquí estoy, ¿no? El fariseo oraba, ay, te doy gracias que no soy como ese vulgar que está ahí, ¿verdad? No, yo soy una persona aparte, ¿no? No hay cabida para eso, ¿no? No hay cabida para decir, ahora es el momento de usar la fórmula eficaz que recomendó el autor fulano. No, hermanos, no es así. Mostramos en la oración nuestra sumisión, nuestra humillación, nuestra dependencia de Dios. Y vuelvo a repetir, en la Biblia no se enseña nunca la oración como el secreto para que Dios haga lo que tú quieres. Sí, es que voy a hacer esto para que Dios me conceda, no un cambalache, ¿no? No, hermanos, no es así. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿no? Eso es lo que dice el Salmo 115. Un creyente verdadero siempre preferirá, ¿qué cosa?
¿sí? Encontrar el secreto de la oración para que Dios haga lo que Él quiere. No, hermanos, un creyente verdadero ya ha entendido que somos criaturas finitas, que somos como menos que nada, que es un privilegio enorme siquiera dirigirnos a Dios, tener la vida. Un creyente siempre orará de todo corazón diciendo, sea hecha tu voluntad y no la mía, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que sea hecha la voluntad de Dios. ¿Cómo va a pedir imagínense a la hormiga rogándole a un hombre para que haga su voluntad y deje ahí el hormiguero en medio de la sala, ¿no? Claro, usted va a dejar el hormiguero ahí en medio de la sala. No, hermano. Dios es Dios. Dios va a hacer su voluntad. Si entendemos las cosas, nosotros somos criaturas finitas, pequeñas, y nos someteremos siempre y buscaremos siempre. Esa es nuestra conveniencia, ¿no? Eso es lo que más conviene a nuestras almas, que sea hecha la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el versículo entonces 3 y 4, dice ahora una oración que implica, ¿no? Un arrepentimiento, y el arrepentimiento y la fe. Es algo derivado, ¿no? Una oración hecha con arrepentimiento y fe en la misericordia de Dios. Dice ahí Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse o sostenerse? Pero hay perdón, pero, ¿no? Empero en la versión antigua, hay perdón cerca de ti para que seas temido, ¿no? Para que seas reverenciado. A muchas personas les parece, ¿no?, que la doctrina de la total depravación o la doctrina de la depravación humana es muy ofensiva porque descalifica a todo mundo, ¿no? Descalifica a todos. Todos están muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Pero ¿qué les parece? Aquí dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Y cuál es la respuesta? Ninguno. Es una pregunta inducida, ¿no? Para que sea contestada en una forma negativa. Ninguno puede sostenerse. No hay ninguno, si Dios se levanta, ¿no? En su santidad, en su maravillosa gloria, ¿no? ¿Quién va a poder sostenerse? ¿Sí? Si mirares a los pecados, a ver, que se pare aquí el que esté sin pecado. Pues, ¿quién se va a parar aunque llenes el Estadio Azteca y el Maracaná juntos de todas maneras y digas, dos, párense y No. ¿Quién se va a parar? Nadie. ¿Sí? No hay nadie, ¿no? Es exactamente la misma predicación de Pablo en el libro de Romanos, ¿no? Capítulo 3, del 10 al 18. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todo lo que conocemos en ese pasaje, ¿no? ¿Sí? No hay ni siquiera uno solo justo. Pero el salmista no solo había entendido la infinita santidad de Dios y la depravación humana, sino también había descubierto en el versículo 4, ¿no? Una mina de oro, una mina de misericordia, ¿no? Una mina infinita de misericordia. ¿Qué descubrió? Hay perdón cerca de ti para que seas reverenciado, ¿no? Si no hubiera perdón, ¿cómo nos acercaríamos a Dios? Si fuera un Dios santo, pero que no perdonara, que no hubiera misericordia en Él, no podríamos acercarnos, seríamos anulados inmediatamente. Desde el Salmo 32 recordarán ustedes que David había encontrado esta bienaventuranza, así la llamó él, ¿no? En el capítulo 32, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados, bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería, dice. Entonces, él había descubierto, esta es una mina de oro sólido, ¿no? En sentido espiritual, nos podemos acercar a Dios aunque somos pecadores porque hay perdón en Él, porque hay misericordia en Él. De otra manera no seríamos capaces, no podríamos acercarnos. Entendiendo la infinita santidad, la omnisciencia y la misericordia divina,
Entonces nos hemos de allegar a Dios con profundo arrepentimiento y con profunda confianza en su infinita misericordia perdonadora, ¿no? Aquí está la mezcla perfecta, ¿sí? Es una mezcla que nos permite, por un lado, temer y reverenciar a un Dios santo, y por otro lado, amar y exaltar a este soberano misericordioso que nos perdona, ¿no? Esa es una mezcla perfecta. Todo ello fue conjuntado y manifestado en la cruz de Cristo. Dice el salmista en el Salmo 85, en el versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, ¿no? En la cruz, la justicia y la paz se besaron. ¿Sí? Eso es lo que vemos, ¿no? O sea, el Dios santo, ¿no? ¿Quién se puede acercar a Él? Nadie se puede acercar a Él. ¿Sí? El Dios misericordioso, infinito en misericordia, acudimos a abrazarnos a Él, ¿no? La justicia y la paz se besaron, ¿no? La misericordia y la verdad se encontraron allí en la cruz. Todos los atributos son glorificados. Entonces, así los creyentes, sabedores que Dios aborrece el pecado, se arrepienten de sus transgresiones, ¿no? Esta es la razón. Nos arrepentimos porque hemos sido cambiados interiormente, y sabedores que en Él hay misericordia, nos recargamos confiadamente y nos entregamos a Él. Sin contradicción, amamos y tememos al Dios airado y misericordioso, ¿no? No encontramos ninguna contradicción, al contrario, lo encontramos digno de honor y de gloria, ¿no? Al mismo tiempo que amamos, al mismo tiempo tememos y reverenciamos a este Dios santo, ¿no? Y misericordioso. Ahora, en tercer lugar, esta oración se convierte en una oración de esperanza. 4 veces mencionan en el versículo 5 y 6, esperé yo a Jehová, esperó mi alma en Él, ¿no? En su palabra he esperado, en sus promesas, en su verdad. Mi alma espera a Jehová. Aquí está añadido no está exactamente, ha sido suplido, ¿no? En el versículo 6, por eso en algunas versiones, no sé si en la versión 60 también aparece en letras, en cursivas, no sé si en la versión antigua aparece en cursiva, porque es una parte, la traducción directa sería mi alma hacia Dios, no mi alma hacia Jehová, esa sería la traducción. Quiere decir que después de entender, ¿no?, la santidad y la misericordia de Dios, y que hay perdón en Él, entonces el alma del salmista se volteó completamente hacia Dios, ¿no? Esa es la idea, ¿no? A esperar en Él, está suplido ahí en el versículo 6. Mi alma hacia Jehová, sería más directa la traducción. Y suplido, eso dice que está esperando, ¿no? Más que los centinelas, más que los vigilantes a que amanezca ya para irse a su casa a dormir, ¿verdad? Entonces, después de haber sido entonces llevado a las profundidades y poder mirar a este Dios infinito en santidad y misericordia, que le conduce al arrepentimiento y la fe, ahora el salmista, sabiendo que fiel es el que prometió, ¿qué es lo que hace? Procede a esperar, a esperar. Su alma se ha anclado al Señor y todo lo que resta es esperar a que Él actúe. Y repite 4 veces, esperé en Jehová, estoy esperando en Él. El versículos 5 y 6, esperó mi alma. En su palabra esperado, mi alma otra vez espera a Jehová más que los centinelas, ¿no? Entonces, no se trata de una espera pasiva o fatalista, sino de una espera llena de fe, llena de confianza, sabiendo que Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿no? ¿Sí? Como Abraham esperó pacientemente el hijo de la promesa, ¿no? Y ya lo hemos platicado N veces. Hasta los 100 años, ¿no? Espérate tantito, Abraham.
es que Sara ya está envejeciendo un poquito, ya también está llegándole a los 100. Espera otro poquito, ¿no? Entonces tuvo que esperar hasta que finalmente vino Isaac, ¿no? El hijo de la promesa. Y ya sabemos cómo se llama bueno, se llama Isaac, ¿no? ¿Qué quiere decir Isaac, no? Como te reíste, Sara, entonces te lo voy a recordar toda tu vida. No te debes reír de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llamar tu hijo para que te acuerdes? Risa se va a llamar, es lo que quiere decir Isaac, ¿no? Entonces, casi no se acordaría cuando lo llamaba, en lugar cuando alguien se llama Jacob, le dicen, Jacob, ven acá, Jacob. Y al otro le decían, Risa, ven para acá, y Risa, ve para allá, y Risa, que no muevas esto, Risa, acá. Y un jalón de los cabellos a Risa, ¿no? Y, ándale. ¿Sí? ¿Cuándo se le iba a olvidar a la mamá? Nunca. Nunca, ¿no? Entonces, aunque era viejo Abraham y su esposa, no por ello desconfió, sino que se sostuvo. Se sostuvo, ¿no? Como viendo al invisible. Ahí en Hebreos 11 se habla de esta situación de los llamados así héroes de la fe. No fue defraudado. Finalmente, aunque parecía imposible, Dios le concedió a su hijo, ¿no? Esto quiere decir esperar, ¿sí? También notamos que espera en qué, en su palabra, versículo 5, en su palabra he esperado, en las promesas de Dios, creyendo, confiando, escudriñando la palabra, que es nuestro pan diario, nuestro maná espiritual. Entonces nosotros somos capaces de esperar. Cuando vemos cuánto tiempo esperó uno, cuánto tiempo esperó el otro, entonces, ¿y cuánto tiempo tienes tu problema? Ayer. O sea, quieres que se te resuelva en 8 días. A veces hay que esperar y hay que esperar mucho tiempo, ¿no? Tenemos esta cartera de los llamados héroes de la fe, a Jacob, a José, a Moisés. Y esta espera consiste en vivir como Pedro dijo, ¿no? Ok, ya entiendo que tú estás en control, ya entiendo que tú estás sentado en el trono soberano. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, dice, echa tu ansiedad en Dios. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad en Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Él tiene cuidado de sus hijos, ¿no? Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, en esto consiste la espera. Ya no me voy a afanar más. Ya voy a dejarle las cosas en las manos de Dios, ¿no? Este esperar consiste de no estar angustiados, estoy angustiado porque mi hijo está enfermo de una enfermedad incurable, y lo vas a sanar angustiándote. No, ¿sí? Entonces no tiene ningún sentido angustiarse, ¿no? Sí, pero para ti es muy fácil decirlo porque tú no tienes a tu hijo enfermo. Así con cualquier problema, ¿no? Es que estoy angustiado porque no tengo trabajo. ¿Y angustiado vas a conseguir trabajo? ¿No? Entonces, no podemos añadir a nuestra estatura ni 10 centímetros. Entonces, este asunto consiste de no afanarnos por nada, sino continuar nuestros trabajos y ocupaciones de la vida sin desviarnos del camino de la fe, tan solo aguardando hasta que sea el tiempo en que Dios resolverá este asunto, o el tiempo de nuestra salida que resuelve pone punto final a nuestra oportunidad de santificación en este mundo, ¿no? Ocupándonos, dijo el apóstol Pablo, en nuestra salvación. ¿En qué consiste esperar? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Sí? Ocúpate en ello. ¿Qué quiere decir? Todavía no hemos de descuidar la oración, no hemos de descuidar la lectura, no hemos de descuidar el amor a los hermanos, no hemos de descuidar ninguno de los deberes que Dios nos manda hacer como creyentes. Y la vida va a pasar. Y llegaremos hasta el otro extremo de nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Si lo vemos ahorita, desde cuando tenemos 5 años, ¿no? ¿Cuándo voy a llegar? Imagínense llegar a la
edad del hermano Edgar, no está difícil, ¿no? Pero más difícil la mía, ¿no? Y uno piensa, no, ¿cuándo voy a llegar? Cuando teníamos 6 años queríamos tener 15. Y veíamos a nuestros primos de 15 y decían, ay, ¿cuándo voy a llegar yo a tener? Y ahorita ya tenemos 60 y córrele. Y ya estamos más cerca de la salida. Y hemos pasado muy rápido. No se puede regresar la vida. Entonces, por mucho que nos afanemos, no podemos alargarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos responsablemente en nuestra vida, en nuestros trabajos, continuar el camino de la fe, aprendiendo, ¿sí? No descuidando, no acostumbrándonos a la vida cristiana, sino luchando diariamente por vivir un día más en el camino de la fe, ¿no? Ocupándonos en nuestra salvación, orando, leyendo. Si preguntamos, siempre hacemos esto casi cada domingo, ¿no? ¿Se ocupó usted correctamente en esta semana en su tiempo de oración? ¿Se ocupó usted exactamente en esta semana en su tiempo de lectura? ¿Sí? ¿Se ocupó usted exactamente en considerar los que son casados en su vida matrimonial? ¿Se ocupó usted en orar específicamente por el futuro de sus hijos? ¿Se ocupó usted en orar por la iglesia? Y a veces empezamos así como a agacharnos y queremos escondernos atrás de donde sea, ¿no? Porque no, y hermanos, ¿cuántas veces se nos están diciendo estas cosas? Entonces, es menester, es necesario que nos ocupemos en la vida cristiana, ¿no? Que seamos capaces de decir, como dijo Pablo, ¿no? Hermanos, ya he peleado la batalla, he guardado la fe, ya voy a terminar la carrera. ¿Sí? Solamente me queda un trecho más y escapo hacia el cielo, ¿no? Entonces, nos tenemos que cuestionar si estamos siendo buenos padres, buenas madres, buenos hijos, para que no tengamos nada de qué avergonzarnos, ¿no? De eso se trata, esperar correctamente, ¿no? Esperar en Dios. El salmista pone en este versículo 6 el ejemplo de los centinelas o los vigilantes. Un vigilante, vamos a suponer que entra en los turnos de las fábricas, ¿no? A las 9 o 10 de la noche y va a salir hasta el otro día a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Entonces, ese turno nocturno es una pesadilla, ¿no? Porque normalmente la persona, en lugar de ser cuidadoso y decir, me voy a dormir en el día, cambiar, no, se pone a hacer un montón de actividades y dice, no, con 2 horitas que me duerma, yo tengo con esas 2. Y luego ya en el turno de la noche está así, está cabeceando, ¿no? ¿Sí me explico? Se está durmiendo, ¿sí? Entonces desea que llegue su hora de salida, que llegue el amanecer ya para salir e irse a descansar, ¿no? Y en lugar de irse a descansar va a hacer, algunos tienen doble trabajo, ¿no? Dicen, no, es que no me alcanza con lo que hay, y se agarran unos 2 turnos. En fin, el ejemplo, hermanos, es la ilustración de que estamos ansiosos, ¿no? Estamos esperando que ya termine nuestro tiempo, nuestra labor, que pase la noche y esta parece siempre alargarse mucho. Nosotros anhelamos que Cristo venga, ¿verdad? Anhelamos que ya termine esta historia, pero el tiempo es de Dios. A nosotros nos toca perseverar y la iglesia, ¿no? Dice en el Apocalipsis, dice Juan, en la revelación, la iglesia y yo decimos, ¿no? Ven, ya queremos que venga, ya queremos que termine. Hermanos,
Falta mucho, ustedes son muy jóvenes, los que estamos más cerca ya estamos más felices porque ya pronto nos iremos, ¿no? Sí, a lo mejor alguien quiere salir más rápido y se nos adelanta, ¿verdad? No tenemos la lista, pero queremos ya llegar, hermanos. En el último lugar, en el versículo 7 y 8, es una oración para compartir, ¿no? Ya cuando el salmista, cuando Dios le saca a un pecador de las profundidades, cuando le ha dado la convicción, el arrepentimiento, la fe, cuando le ha llenado de esperanza y fortalecido para la paciencia, entonces le ha capacitado y le ha puesto en la posición de poder ayudar a otros y poder recomendar el remedio que ha servido para sus almas, ¿no? El remedio que ha servido para mi vida. Y ese es el caso. El salmista ha encontrado la salvación, bueno, ya tenía la salvación, pero ha encontrado el volver a salir de las profundidades a una comunión plena con Dios. Y ahora el salmista puede compartir su experiencia con Dios y recomendarla a sus hermanos. No solo me ha perdonado y restaurado a mí, ¿qué crees? ¿Sí? También hay misericordia y rescate, dice, para todo Israel. Este es nuestro Dios, Él puede rescatar a Israel de todos sus pecados. Este es el poder perdonador y redentor que vemos cumplido en Cristo, ¿no? En Él dice, en el versículo 7, en la parte final, dice, hay misericordia en Jehová, no, yo ya la probé. Israel espera en Jehová, acércate a Cristo, acércate a Dios, acércate a la verdad, ahí encontrarás todo. No, pero es que tú todo lo quieres solucionar, es que la solución de la vida está en Dios, la solución de la vida está en Cristo, en que seas perdonado, que seas reconciliado, después verás toda la vida de una manera diferente. Hay abundante redención en Él. Porque el rescate de Dios no es solamente para vivir la vida cotidiana aquí en este mundo. Nos espera una vida eterna en comunión con Dios, estando nosotros en una condición glorificada, sin pecado, sin angustia, sin estrés, sin nada que nos esté preocupando. Este poder perdonador y redentor se cumplimentó en la venida de nuestro Señor Jesucristo. A través de su obra, Cristo no solo, como dice Mateo 1:21, no vino para rescatar, ¿no?, a su pueblo, sino también a todos los demás que estaban señalados desde antes de la fundación del mundo. A personas de todas las naciones, no solo israelitas. Y su redención es tan abundante que alcanzará, como sabemos, para darnos cielos nuevos y tierra nueva, un mundo perfecto, restaurado, puro, limpio, para que vivamos eternamente en comunión con Él. Nos redimirá de toda clase de pecados, dice el versículo 8. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquí nosotros nos quedamos asombrados, ¿no? De todos, sí, de todos los pecados. De las miradas feas, ¿sí? De lo que oímos. Ay, a veces queremos taparnos los oídos, no queremos oír cosas. A veces queremos cerrar la boca, cortarnos la lengua. Todos los pecados, los de los ojos, los de los oídos, lo que hablamos, de los pecados de los pensamientos, también toda iniquidad, de lo que nos imaginamos, de lo que deseamos incorrectamente, de la hipocresía, de la incredulidad, de todos los pecados. Qué salvación tan enorme y abundante, ¿no? Dice, redimirá a Israel, ¿no?, y a todos sus hijos, esto es, a todos los creyentes en Cristo, de todos sus pecados, ¿no?, aún de los pecados que desconocemos, que están ahí en nuestras almas. Bueno, vamos a hacer unos comentarios finales aquí en el Salmo 130. En primer lugar, no debemos sorprendernos
cuando somos echados por Dios en las profundidades de las pruebas y de las aflicciones. Muchas veces se puede deber a que nuestras oraciones salen solo de nuestros labios, ¿no? Entonces Dios dice, bueno, le hace falta una inmersión a este creyente, ¿no? Entonces le voy a poner su escafandra y lo voy a echar un ratito en el fondo, en las profundidades. A todos nos hace falta bastante, ¿verdad? Sí. Porque a veces que estamos en la condición de estar en las profundidades y oramos y nosotros mismos experimentamos ese gusto y ese placer en la oración. Y luego volvemos a caer en que nos ocupamos, en que hacemos oraciones rápidas o no las hacemos lecturas demasiado rápidas o no las hacemos, o hacemos cosas superficiales y repetitivas y venimos al culto y no estamos llenos y nos hace falta una sumidita, ¿verdad? Una sumidita para que ya sácame, ya se me está acabando el oxígeno, espérate tantito, otros 3 días aquí, espérate tantito. Entonces, no llegamos a hacer clamores, ¿verdad? Así que Dios echa, ya lo sabemos, a sus mejores hijos para su beneficio espiritual, ¿no? Echó a José en la cárcel. Sí. Permitió que Jonás, aunque Jonás era medio terco, vete a predicar. No voy. Ah, ¿no vas? Bueno, aquí te voy. Con una tempestad, ¿verdad? Y se lo traga el pez. A David, un hombre con el corazón como el de Dios, a sus mejores hijos, Dios los hunde. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está pensando usted? ¿No quiere que lo hundan o sí quiere que lo hundan? Lo que Dios diga, ¿verdad? Sí queremos que nos hunda Dios. Así, a sus mejores hijos para su beneficio espiritual, ya lo hemos visto. Entonces, no debemos sorprendernos si somos echados en la prueba, ¿no? El apóstol Pedro, siempre recordamos en esta parte su carta cuando dice, no os sorprendáis cuando el fuego de la prueba viene sobre ti y ay, ¿cómo estás? Ay, hermano, ¿qué crees? Que estoy en una prueba, estoy en medio de esto, ya no sé qué hacer. No os sorprendáis cuando el fuego de la prueba venga. No te sorprendas si Dios te hunde. Quiere decir que te quiere mucho. Quiere decir que te está perfeccionando, que te está moldeando. No quieres que te hunda. No quieres sufrir. Quieres irte derechito sin tocar baranda hasta el infierno mismo. No, Dios no te va a dejar. Si eres su hijo, va a tratar contigo, ¿no? Hablando metafóricamente, en segundo lugar, hay varios abismos donde los hombres pudiéramos caer, ¿no? Dios pudiera dejarnos caer en el abismo de la pobreza, ¿no? Viéndonos despojados de nuestros bienes, de nuestras posesiones terrenales, quedando sin apoyo, quedando sin amigos. Dios pudiera dejarnos caer en el abismo de la tristeza, quizás de la depresión. Dios pudiera dejarnos de una calamidad, a otra calamidad, a otra calamidad, a otra, sin fallar, una tras otra, tras otra. No sabemos si esto va a venir sobre nuestras vidas. Jonás tuvo un panorama desolador, ¿no? Fue arrastrado a la soledad profunda. ¿Y cómo escucharon ustedes su oración? Oh Dios, desde lo profundo a ti clamo, cumpliré mis votos, ya me voy a portar bien, ahora sí, ya no me voy a descuidar en las cosas que estoy haciendo. Lean otra vez el libro de Jonás para ver qué pasó, ¿verdad? Ya saben ustedes qué pasó, se le atravesó una calabacera, ¿verdad? Por ahí. Y volvió otra vez el asunto, ¿no? Entonces,
Sin lugar a dudas, el peor abismo en los cuales podemos caer es el abismo del pecado, ¿no? Dios pudiera dejarnos caer en ese abismo si nos descuidamos, ¿no? Pudiera ir la persona descendiendo lentamente en ese abismo y luego darse cuenta que está en el fondo, que el pecado lo está destruyendo, que el pecado lo ha destruido su vida. Y lo único que le aguarda es la soledad eterna y la condenación, ¿no? Ese es el peor lugar en que Dios pudiera dejarnos caer, ¿no? En nuestros propios pecados. Entonces, hay que clamar a Dios, ¿no? Aquí entran las palabras, ¿no?, que fueron dichas a Lot: corre, escapa por tu vida. Ve al refugio, ¿no? El refugio es Cristo. Es que estoy desesperado, no sé qué hacer, escápate hacia Cristo. Quizás estabas dormido y ahora te ha alcanzado la tormenta y estás a la deriva como Jonás, sin Dios, sin esperanza. Atrévete a clamar a Dios. Cristo es el Salvador para los miserables, para los desesperanzados, para los que no tienen remedio, para aquellos que han sido tragados por el mundo. Y se están dando cuenta, ¿no?, que no tienen nada en su alma, que no tienen nada en su corazón. Vengan sin tardar a Cristo, para que encuentren razón para vivir, ¿no? El Señor oyó la voz del salmista y también oirá nuestras voces que clamen a Él. Siempre decimos esta frase, ¿no? Te desafío a que lo pruebes, ¿no? Te desafío a que ores a Él. Te desafío a que pruebes al Dios de la Biblia, que ores a Él. En tercer lugar, contrario a lo que pudiera pensarse, misteriosamente encontramos que la doctrina del perdón gratuito no engendra despreocupación y negligencia. Dice el versículo 4, ¿no? Pero hay perdón cerca de ti, para que te vuelvas así a la vida loca de Ricky Martin, no, dice, para que seas temido. La doctrina del perdón gratuito no engendra negligencia, sino un temor reverente en los que reciben ese perdón. Mientras el camino de las obras produce orgullo y vanagloria, y hace que las personas caminen así, ¿no?, como viendo a los demás como si fueran una piedra, ¿no? El camino de la gracia trae amor, humildad y temor reverente. Es el camino de la gracia el que engendra este temor reverente. Es el camino de la gracia el que hace que los hombres estén dispuestos a morir en una estaca por Cristo. No es amenaza, ¿no? En cuarto lugar, la ilustración de los vigilantes o centinelas o veladores puede ser usada para llamarnos la atención, ¿no?, a los creyentes. ¿Qué es lo que no debe hacer el vigilante, el velador, el centinela? Si la responsabilidad de la ciudad está sobre él, ¿qué es lo que no debe hacer? Dormirse. Es exactamente lo que no debemos hacer nosotros. Esa es la recomendación. Nuestra labor mientras esperamos a Dios, ¿sí? Como las vírgenes, hubo unas que fueron, ¿qué? Insensatas. ¿Por qué fueron insensatas? Porque se durmieron, porque se descuidaron en su camino. Todos nosotros tenemos una profesión de fe. Y si nosotros descuidamos esa profesión de fe, se manifestará si solamente estábamos sobrepuestos o si verdaderamente estábamos injertados en Cristo Jesús. Los que se duermen y están solamente sobrepuestos, finalmente se pierden. Si se tiene un árbol de la especie que sea, o sea, póngale un palo de escoba sobrepuesto ahí y lo amarra ahí. Y espere a ver si le salen hojas a la escoba o a ver si da fruto.
¿Por qué no da fruto? Porque está sobrepuesto. Necesitaría estar injertado en el árbol para que produjera las hojas y el fruto y las flores. O sea, una vida formalista, una vida solamente cumplidora, con un corazón seco y un alma fría. ¿A qué se parece? ¿A una hierba, a una rama verde, frondosa, floreada, con fruto, o a la escoba amarrada, sobrepuesta? Entonces, no hay que dormirnos mientras corremos nuestra carrera al cielo. Debemos tener cuidado de no dormirnos, de no descuidarnos en nuestra vida espiritual. Frecuentemente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen exhortaciones fuertemente a no descuidar la salvación tan grande que hemos recibido. Muchos piensan que por creer en la soberanía de Dios ya no es necesario que seamos exhortados y espoloneados. Estamos equivocados. Siempre la Biblia nos exhorta para que no resbalemos, para que no caigamos. Velad y llorad para que no entréis en tentación. Obviamente, cuando decimos no dormirnos, también tenemos que acordarnos de no descuidar nuestra relación con la palabra de Dios, de no descuidar nuestras oraciones, de no descuidar nuestra asistencia, ni ningún otro deber como creyentes. Ahora, en la parte final, los versículos 7 y 8, dice que hay abundante redención. Esta frase es una frase muy, muy interesante, ¿no? La redención de Cristo es, por supuesto, abundante, ¿no? Tan abundante que va a restaurar el paraíso perdido, ¿no? En un paraíso nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, ¿no? Es abundante la redención. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios. Nuestro Padre Celestial, te queremos dar las gracias por este salmo, Señor, por tu palabra que nos exhorta, que nos invita a la obediencia, a no descuidarnos, que nos despierta de nuestro letargo para perseverar en la humillación, el arrepentimiento continuo, la fe que siempre procura alcanzar un lugar más elevado delante de ti, Señor, buscando el crecer en el conocimiento, buscando añadir a la fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia dominio propio, templanza, amor fraternal. Dice en tu palabra, Señor, que el que hace estas cosas, el que no las hace, tiene su vista muy corta. Así que pedimos tu ayuda y la ayuda de tu poder y de tu Espíritu Santo para que podamos seguir perseverando en la obediencia y en el camino de tu palabra, Señor, procurando el arrepentimiento continuo y la fe que persevera hasta el fin del camino, Señor. Seguimos suplicándote por nuestros hijos, nuestros jóvenes. Ayúdanos como padres, como pilares en esta iglesia, Señor, a ser un buen ejemplo para ellos, a las mamás, Señor, a las que son más antiguas, Señor, ayúdales a ser un buen ejemplo para las madres jóvenes. Padre, bendice tu iglesia y ayúdanos a ser adoradores fervientes, Señor, y que siempre estemos perseverando y creciendo en la fe que nos has concedido, Señor. Te damos las gracias y pedimos tu bendición para tu palabra en Cristo Jesús. Amén.